Bueno, aquí tenemos dos funciones que vienen expresadas mediante su fórmula y la fórmula se corresponde con una recta. ¿Por qué sé que es una recta? Porque el grado del polinomio es 1. Cuando el grado es 1 sería una recta. Rectas sería función polinómica de grado 1. Función polinómica de grado 1. ¿Vale? Bueno, pues cuando a mí me dan una recta, ¿cómo la dibujo? ¿Cómo hago su gráfica? ¿O cómo saco yo propiedades de esa función? Pues tengo que darle una tabla de valores. ¿Qué valores les voy a dar? La voy a hacer en horizontal para que me quepa x e y. La x es la variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy los valores que quiera. Así que ponemos, por ejemplo, dos valores sencillos, el 0 y el 1. Facilito. Cogemos ahora y tenemos que calcularle su valor correspondiente y. ¿Cómo se obtiene? Me vengo a la fórmula y voy sustituyendo el valor de la x por el que he elegido y haciendo la operación correspondiente. Si vale x, yo me vengo aquí y digo 2, digo si vale x. Si la x vale 0, me vengo aquí y hago 2 por 0, 0. Por lo tanto, y valdría también 0. Si la x vale 1, me vengo a la fórmula y digo 2 por 1, 2. Por lo tanto, la y valdría 2. Una vez que yo tengo mi tabla de datos, me voy y puedo hacer su representación gráfica. Eje X, eje Y. En el eje horizontal, pues marco 1, 2, 3, la escala de 1 en 1, procurando que la escala se mantenga, es decir, que los trocitos que yo he elegido vaya manteniéndolo a la distancia de unidad en unidad. Y en el eje vertical, pues también la puedo hacer la escala de 1 en 1. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. No necesitamos más, no pintamos más. ¿Por dónde va a pasar esta función? Pues va a pasar por el 0, 0, que sería ese, y luego pasa por la x1 y la y2. x1 subo hasta su valor correspondiente 2. Aquí. Pues uniendo los dos puntos, tendríamos la expresión de nuestra recta. Esta recta que se trataba de una función afín, puesto que pasa por el origen. Función afín. Pues lo ponemos aquí. Función afín. ¿Qué más cosas sabemos de la recta? Pues que se trata de una función continua. Pues ponemos aquí que es continua. ¿Qué más cosas sabemos? Pues me fijo el dominio. Si yo me muevo por el eje X, veo que siempre veo función. O lo que es lo mismo, el dominio sería qué valores puedo sustituir yo en la X para que tenga sentido calcularla en la fórmula. En esta fórmula, sustituya yo la X por el valor que quiera, por el que yo elija, siempre me va a salir una operación posible de hacer. Por lo tanto, el dominio serían todos los números reales. Lo ponemos aquí. Dominio de la función será todos los números reales. Es decir, gráficamente sería, me coloco en el eje horizontal X, me muevo y veo que hay función en todo el trayecto. O lo que es lo mismo, cualquier número que yo sustituya en la fórmula tiene sentido, se puede obtener. Por lo tanto, el dominio, todo R. La imagen o recorrido, que lo representamos así, la imagen, pues sería, esta siempre es mejor verla sobre el eje. Yo me coloco en el eje Y y me muevo sobre el eje Y desde menos infinito hasta más infinito. Y observo en todo el recorrido que siempre hay función. Por lo tanto, también la imagen sería todo R. O desde menos infinito a más infinito. Se puede poner también. ¿Qué más propiedades tiene esta función? Pues puntos de corte con el eje. Podríamos decir que corta al eje X y al eje Y en el punto 0, en el 0, 0. Pues ponemos aquí cortes con los ejes. Y de un tirón podemos poner que a X lo corta por el 0 y en el Y también, porque pasa por el punto 0, 0, el origen de coordenadas. ¿Y qué más cosas podríamos decir de la función? Pues ya está, puntos de... sí, que no tiene extremos. Esta función no tiene extremos. No tiene extremos. Y otra cosa que observamos es que la función
Según me muevo yo desde menos infinito hasta más infinito, viene siempre subiendo. Me coloco aquí, menos infinito. Según avanzo, ¿cómo voy viendo que va siendo la función? Va creciendo. Por lo tanto, podríamos decir que crece desde menos infinito hasta más infinito. Y aquí habríamos puesto todas las características que podemos observar en una función. El otro caso de la otra recta es similar. Cogemos y le damos valores para poder obtener una tabla de valores y poder representar y hacer su gráfica. Le damos los mismos valores que como aquí elegimos los que nosotros queramos, por lo tanto elijo dos valores sencillos, no me complico cogiendo valores negativos ni nada, valores fáciles. Me vengo a la fórmula y sustituyo. Menos 2 por 0 sería 0. 0 más 1, 1. Me vengo ahora con el 1. Menos 2 por 1 sería menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Ya tengo dos puntos que me van a servir para hacer el gráfico de mi función. Pues la hacemos aquí. Eje X, eje Y, marcamos 1, 2, 3, vamos la escala nuevamente de 1 en 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Representamos la X0 y la Y1. Me coloco en el 0 y subo hasta el 1. Ese sería el primer punto. La X1, la Y menos 1. Si la X vale 1, la Y vale menos 1 sería aquí. Y unimos los dos puntos que me han salido. ¿Qué obtengo aquí? Pues la función esta, una función lineal, una recta. ¿Qué podemos decir? Pues vamos a poner todo lo que hemos puesto en esta de aquí. Sería una función lineal, es continua, el dominio de estas funciones siempre va a ser R. Lo comprobamos. ¿Tiene sentido sustituir por cualquier número real que en la fórmula yo la voy a poder calcular? Sí, pues entonces el dominio todo R. La imagen igual. La imagen de la función también va a ser todo R. Lo miramos moviéndonos sobre el eje vertical y siempre que yo vaya subiendo voy viendo que hay imagen, que hay función. Cortes con los ejes. Cortes con los ejes. Pues aquí podemos poner por dónde corta al eje X y por dónde corta al eje Y. Al eje X, ¿por dónde lo cortaría? Pues para que corte al eje X tenemos que, en este caso no lo podemos hacer a voleo. Al eje Y sí vemos dónde lo corta, que sería en el punto 1, pero el corte con el eje X tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calcularíamos? Cogiendo aquí en la tabla de valores y añadiendo un valor, que va a ser cuando la Y valga 0, es decir, este punto de aquí, que es donde corta el eje X, lo obtenemos igualando a 0, para que nos tiene que salir un valor entre 0 y 1, pero yo no lo puedo poner a voleo teniendo la fórmula como la tenemos aquí. Para eso igualamos la Y a 0, que eso como se hace cogiendo aquí, menos 2x más 1, lo igualamos a 0 y despejamos. Menos 2x va a ser igual a menos 1, despejamos el menos 2 que multiplica, pasa dividiendo, x va a ser menos 1 entre menos 2 y sería menos entre menos más, nos sale 0,5. Pues ese sería el punto de corte con el eje X, el 0,5. ¿Vale? Pero no lo calculamos a ojo, sino que lo tenemos que obtener, puesto que tenemos nuestra fórmula para eso. No tiene extremos, porque las rectas no tienen extremos, y en este caso nuestra recta, ¿qué hace? Decrece. Esta recta, en vez de crecer, decrece. Decrece desde que yo me coloco en el menos infinito y avanzo hacia más infinito, observo que nuestra recta siempre viene bajando. Por lo tanto, pondríamos que desde menos infinito hasta más infinito, la función decrece. Y ya habríamos puesto todas las características propias de las rectas. Yo sabía cómo se iba a comportar cada una de las rectas en función de la fórmula, que eso lo voy a decir ahora a continuación. No borro la gráfica. Fijaros, esta función de aquí
f de x igual a 2 por x, el número que multiplica, es decir, cuando la fórmula nos viene expresada de esta manera, el número que multiplica a la incógnita, a la variable independiente, es la pendiente de la recta. Cuando este número es mayor que 0, es positivo, como en este caso, no indica que la recta va a ser creciente. En el caso de esta fórmula, f de x era menos 2x más 1. La pendiente sería menos 2. Pendiente aquí 2, que es positiva, crece. Pendiente menos 2 negativa quiere decir que la recta viene decreciendo. Así, en función de la fórmula, nosotros sabemos cuando la representemos si nuestra recta tiene que ir subiendo o bajando. Y luego otra información que nos da la fórmula es este valor de aquí. A este valor se le llama ordenada en el origen. ¿Y qué quiere decir? Pues la ordenada en el origen lo que nos indica es por dónde va a cortar al eje Y. Fijaros, ¿dónde corta al eje Y? En el punto 1. ¿Veis? 1. Y cuando yo le he dado valores para representarlo, ¿dónde me salía que cortaba al eje Y? ¿Veis aquí? Y igual 1. Lo corta en el eje 1. Por lo tanto, a partir de una fórmula, yo sé qué cosa o cómo se va a comportar una recta. ¿Vale? Pendiente y ordenada en el origen. Esa sería la forma de deducir, es decir, cuando una recta viene expresada mediante esta fórmula, esa es la lectura que nosotros hacemos. El número que multiplica la x en la pendiente, que si es positivo la recta crece, que es negativo la recta decrece. Y el número que le va sumado o restado sería el punto por donde va a cortar al eje Y. Cuando es positivo lo corta por arriba y cuando es negativo pues la recta cortaría por aquí abajo. De todas maneras no pasa nada, si uno no se acuerda de eso tampoco nos va a interferir porque dándole valores a la función hacemos nuestra tabla de valores, los obtenemos y entonces ya nos salen los puntos por los que va a pasar la recta.